Mariana Otálvaro, soy la creadora de Hager Island o la Isla de los Abrazadores y les quiero dar la bienvenida a Hager Island. Yo soy la creadora de un personaje que es un abrazador, es un ser que existe para abrazar, que no tiene ojos, orejas ni boca porque todo lo hace con el corazón, desde el corazón habla, escucha, y realmente es un personaje de una historia que se manifiesta en un muñeco de trapo con unos brazos muy largos y unos pesos que si te lo cuelgas en el cuello sientes una sensación de un abrazo. Viene en una cajita viene ese abrazador con el libro que cuenta su historia. Este es nuestro primer libro, es un libro que trata del origen de ese personaje que nace de la fuerza de una crisis. Había una vez un montón de soledad y tristeza y era tanta que explotó y de esa fuerza, de esa crisis, nace un personaje que existe para abrazar. Y la historia trata de que ese personaje pues acaba de nacer, él ni idea, empieza a caminar a ver quién es o de dónde viene o qué pitos y caminando encuentra lo que ama y aprende a abrazarse a sí mismo y descubre todo el amor que es, más que tiene, porque lo que tiene se le acaba a uno, en cambio lo que es, pues permanece. Y con ese personaje yo monté un emprendimiento social, que lo que yo creo que diferencia un emprendimiento social a un emprendimiento convencional es el propósito, pues como es la esencia, es el por qué uno se levanta todos los días. Los emprendedores sociales nos movemos, la fuerza viene que queremos mejorar la calidad de vida de las personas. No importa si son mujeres o hombres, si están en condición de pobreza, discapacidad, si son de estrato 0 o estrato 48. Lo que le motiva a uno todos los días de levantarse de la cama es que uno quiere que esas personas vivan mejor. Nuestro propósito en la Isla de los Abrazadores es mejorar la calidad de vida de las personas desde el bienestar emocional. Yo estudié ingeniería de diseño, me encanta mi carrera, me encanta crear, inventar cosas nuevas, así que este emprendimiento se basa en el diseño como un motor de cambio que ayuda a las emociones de las personas, porque yo estoy súper convencida que parte de la violencia, los gritos o el maltrato viene no saber qué hacer con el miedo, con la rabia, con la tristeza, porque a uno nunca le enseñan eso en el colegio y uno usa más la rabia o el miedo que la trigonometría o otras cosas pues del colegio. Y pues particularmente lo hacemos desde el abrazo porque creemos que el afecto es un motor súper grande. Uno hace lo que sea cuando está enamorado, hace lo que sea por la familia, por la mascota, por los amigos, se la mete toda. Entonces yo creo que ese amor, que es realmente el afecto, solo que el amor es una palabra muy conceptual, es como la palabra Dios. Todo el mundo le asigna un significado distinto, hay gente que dice que el amor no existe, pero nosotros lo hablamos desde la neurofisiología, porque las emociones son sustancias químicas en el cuerpo. A uno le pueden medir el nivel de rabia en sangre como le miden el nivel de azúcar en sangre, literal. Solo que esas emociones vienen muy cargadas de cosas culturales, de la moral, entonces uno cree que es muy malo porque grita o porque golpea, y sí, claro, es terrible, pero pues simplemente es aprender a liberar. Yo creo que tener rabia es como tener ganas de orinar, solo uno cómo se va a aguantar eso es muy difícil, solo que pues hay que aprender a liberarla, lo usamos en el baño para la orina, pero para la rabia o el miedo no sabemos cómo. Entonces nosotros usamos el afecto como un elemento muy, muy potente para cambiar eso que genera mucho dolor, que genera mucha culpa, porque obvio uno no quiere sentir envidia, ni quiere tratar mal al otro, pero pues así somos, ¿qué más vamos a hacer? Lo interesante es ver eso como algo natural y tener ese poder del corazón o del afecto para transformar. El afecto lo metimos en un abrazo, porque como esa palabra es tan conceptual, el abrazo es un gesto muy fácil y universal para demostrar afecto. Incluso algunos animales abrazan, rodean con los brazos, viene de cuando uno está amamantado, la palabra abrazo significa rodear con los brazos. Y viene cuando uno está amamantado, recibe oxitocina, que es la hormona que lo hace sentir a uno amado. Todas las sustancias, las emociones son sustancias químicas, la oxitocina, no, la adrenalina, todas esas son las emociones. Por eso uno se las puede medir pues en la sangre. Y la que es del amor o del afecto viene cuando uno lo amamantan. Activa el músculo de la leche materna y por eso cuando uno lo abrazan siente como esa primera sensación de ser cuidado, de ser nutrido, porque viene, pues es un neurotransmisor que viene de ahí. Entonces usamos ese abrazo como un gesto muy instintivo para demostrar ese amor
y pues lo metimos en un personaje que cuenta esa historia, que enseña a saber qué hacer con la rabia o con el miedo, simplemente a ponerle inteligencia a las emociones. Eso es lo que nosotros enseñamos, tratando de reducir toda esa violencia, porque es que a nosotros nos enseñaron a amar con las telenovelas, y ni siquiera con Betty la Fea, pues que es chistosa, y que ella pues es súper tesa y no sé qué, nos enseñaron a amar con telenovelas súper tóxicas, entonces todo ese amor, ese afecto, esa rabia o ese miedo viene de una cultura muy particular, y yo creo que simplemente es aprender algo distinto, hacer las cosas distinto. Y pues hablar naturalmente, porque las emociones son naturales, no son buenas ni malas, o positivas o negativas para nosotros. Para nosotros son útiles o perjudiciales, porque esa rabia es muy útil para poner límites o para decir que no, o para decir ya, ya no más, no te soporto más, me voy, ¿cierto? Ayuda. Pero también es muy perjudicial porque hay mucha energía para protegerse, entonces sale como un demonio de muchas maneras. El 91% de abusadores sexuales fueron niños abusados. Eso no es una excusa para abusar de nadie, pero sí habla de que el 90% de personas que sufren un abuso lo repiten como victimario, no como víctima. Yo creo que hay una tristeza no resuelta muy grande y que lo podemos resolver de otras maneras. Esta es una gráfica del cerebro de dos niños. El de la derecha es una gráfica de un cerebro de un niño maltratado y el de la izquierda es un niño que crece en condiciones normales. Todas las zonas de colores es la actividad cerebral. Entre más rojo, más actividad. Miren que el del niño maltratado está súper negro. Esas zonas en negro es que ese cerebro no hace nada, está casi que muerto. Y si ustedes buscan en Google, es súper parecido al cerebro de un niño con hambre o en desnutrición. Solo que culturalmente nos importa más el hambre que el maltrato, pero puede causar los mismos daños fisiológicos. Pues un niño torpe, es un niño que le cuesta leer, escribir, que le cuesta aprender a hablar, pues tiene poca motricidad fina, y pueden ser daños que nunca más se recuperen según el nivel de maltrato. Esta es nuestra oportunidad y nuestro problema. Como emprendimiento social, de ahí partimos. Partimos de esas carencias afectivas, de ese maltrato, de todo ese dolor, lo convertimos en una oportunidad para hablar del afecto, del poder que tiene el amor, el corazón, como ustedes lo quieran poner, que es fuerza, que es una capacidad de ver detrás del abusador o de ver detrás de ese grito, de ese golpe, que no es nada fácil, pero a veces cuando uno tiene muchos celos, lo expresa de una manera muy violenta, tiene mucha rabia, pero también tiene mucho miedo de que el otro se vaya o que el otro lo deje de querer a uno. Entonces usamos ese abrazo, esa fuerza, ese corazón de ese personaje que es el abrazador para ver lo que está detrás y resolver un problema que va más allá de ese comportamiento que uno puede ver y que está muy en la raíz de las personas. Y con el muñeco realmente es una herramienta para abrazarse uno mismo. Entonces, desde el final de ese primer libro, realmente cuenta eso. Ese abrazador aprende a amarse a sí mismo, parte de sí esa fuerza y esa potencia, y es un objeto que recuerda ese poder siempre. Es más un objeto significativo, pues el abrazador, la competencia del abrazador no es otro juguete, es más la medalla que le da a uno la abuelita, es la carta que le escribe la mamá, es algo que uno guarda así muy significativamente porque es un recuerdo de que uno puede, que uno es capaz, de esa fuerza, pues de ese abrazo y ese corazón siempre por delante. De ahí es el motor. Eh, Nosotros vamos a muchos lugares en distintas condiciones y realmente ese corazón de ese abrazador es un símbolo para decir y para poner por delante eso que a veces uno esconde, incluso su lado oscuro, para decir, hay alguien que no lo va a dejar de querer nunca, que realmente es un reflejo de uno mismo, es ese abrazador, y se le llega un abrazador a uno como regalo, o si uno se lo da a otra persona, realmente es eso. Es un recuerdo de uno mismo que le dice al otro, hágale que usted puede, vamos con toda, realmente es eso. Y pues para mí es muy importante decirles como de dónde venimos, porque venimos de esa fuerza, de ese corazón, de esa fuerza, de ese personaje que nace de las crisis, eh, porque cuando uno habla de este tipo de asuntos, de emprendimiento social, de temas de pobreza extrema, discapacidad, siempre ve como este tipo de imágenes, que sí, son pues como contextos muy tristes, pero si uno entra más allá al fondo, ve este tipo de personas, con mucha fuerza, con mucha alegría, con mucho poder,
con muchas ganas. Em, Nosotros tenemos un modelo de consumo solidario, pues como emprendimiento tratamos de hacer un modelo circular, porque lo social creemos que va en todas partes, no solamente en el tipo de comunidades de pobreza extrema o discapacidades, sino que también en la relación entre las personas, con el medio ambiente. Entonces tratamos de hacer un concepto de desarrollo social o sostenible en todos los lugares. Y nos basamos en el desarrollo. Hay unos economistas nuevos que dicen que el desarrollo no solamente está basado en el dinero, porque hay muchos países con mucho dinero, pero con muchas tasas de suicidio. Y ellos se preguntan, entonces, si tienen mucho Producto Interno Bruto y son muy desarrollados, ¿por qué se muere tanta gente? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Cierto? Desarrollaron nuevas teorías de economía que dicen que el bienestar debe estar basado en las personas, no en el dinero, porque a veces el dinero no está relacionado con la felicidad. Y que es tan importante tener una casa y un abrigo como sentir la sensación de ser libre o sentir la sensación de pertenecer a un lugar, a una familia, a una patria, a una tribu, a un grupo de amigos, y lo relacionan en una matriz, no en la pirámide pues, de Maslow que uno está acostumbrado a ver en emprendimiento o en economía. Yo baso mi éxito pues, o mi capacidad de desarrollo ahí, en donde nosotros a nivel económico como empresa beneficiamos y estamos muy bien cuando sabemos que damos bienestar a las personas. Yo constituí, tenemos dos razones sociales, una fundación y una SAS BIC, que son SAS de Bienestar e Interés Colectivo, y la constituí porque en la primera donación, pues la primera vez que fuimos a donde los niños en hogares de adopción, era súper miedoso, porque eran 80 niños, los niños son súper crueles, pues, este es un muñeco feo, sin ojos, sin nada, y yo estaba súper nerviosa, pero bueno, hice todo un show, llevé globos de helio, los abrazadores vinieron de la isla a acompañarlos a dormir, leímos el cuento en voz alta, fue lo máximo, los cuidadores les entregaron los muñecos, súper lindo, y a los 5 minutos los niños empezaron a abrazarse entre sí. Entonces yo dije, ya, pues funciona, es un objeto que realmente funciona porque la idea es que fortalezca el vínculo, que hable de abrazarnos más, no reemplaza un abrazo nunca, sino que es esa sensación de, ¿cierto?, de querer como abrazar más. Y bueno, ese es como el concepto de desarrollo que yo quiero en ese emprendimiento con esas nuevas teorías pues económicas. En lo productivo somos pues, es interesante el modelo porque empleamos a mujeres con muy pocas oportunidades laborales. Son mujeres de 40, 50 años, con 4 o 5 hijos, para las que es muy difícil conseguir trabajo. En la Comuna 7 y 8 en Medellín, en este momento, tenemos un taller en Argentina también con las mismas condiciones. Y más allá de pagarles muy bien, que les pagamos muy bien, es como darles esa dignidad que da el trabajo. Con el primer pago, una de ellas me dijo, con esta plática voy a cambiar esa bolsa de techo, de basura que tengo de techo, voy a poner una teja de zinc. Y ahora Febe tiene 2 pisos de cemento y me dijo una vez, es que yo no he hecho todo esto solamente con la plata que usted me paga. Yo he hecho esto porque yo me he dado cuenta que trabajando puedo hacer las cosas por mí misma. Entonces ya me dan ganas de pedirle ayuda a los vecinos, de hacer un convite y yo creo que es eso, es como darles una oportunidad para que sepamos las personas, incluso con un abrazo, que uno es capaz de hacer las cosas. En lo ambiental, porque pues cuidamos mucho el empaque, cartón reciclable, las telas, el peso que tienen los brazos son semillas, entonces si el abrazador se llega a morir, tú le puedes echar agua, tierra y sol y se convierte en una planta, resignificando pues el ciclo, pero también pues usando menos polímero en la fabricación del objeto. Y tenemos un modelo de consumo solidario. Si tú compras uno, puedes donar otro a personas en hospitales, en hogares de adopción. Entonces ese modelo nos permite hacer un montón de magia y es decirle a un niño en un hospital que el abrazador de él tiene un gemelo que está acompañando a otro niño o a un niño que lo compra, a una persona que lo compra, tu abrazador tiene un gemelo que acompaña a un niño en un lugar de adopción o en un hospital. Y ahí conectamos un montón de corazones y yo creo que ahí uno pone el corazón de uno a la altura del corazón del otro. Y yo creo que en ese lugar todos somos iguales. Entonces, eso nos permite como ser muy dueños de lo que somos en torno a entender que todos tenemos rabia, que todos tenemos miedo, que todos tenemos la misma soledad, la misma tristeza y que nos une en parte esa fuerza, ese corazón para pensar y aprender distinto.
porque pues uno también ve a veces en los hospitales pues historias muy tristes, pero uno va a donar y a veces los niños en los hospitales tienen más esperanza de vivir que uno, o más ganas de estar bien que uno, que lo tiene todo, que está aliviado. Yo estoy súper segura que si pudiéramos enseñar a fabricar robots a los niños con los que trabajamos, seríamos un país súper distinto, porque es como saber la fuerza que da el pantano, reconocer ese poder que tenemos en Colombia, en el mundo y también como esas emociones que pueden ser muy útiles y que el miedo puede ser fuerza porque protege y porque ayuda a planificar y que la rabia también puede ser fuerza para irse de un lugar maltratador o que la tristeza es un lugar para verse por dentro. Entonces a nivel químico el cuerpo baja un montón de hormonas para estar tranquilo, para que a uno no le den ganas de bailar, ni de cantar, ni de hablar con nadie, que simplemente pueda reflexionar y verse por dentro. Y eso también pues es como la fuerza que tenemos, porque toda esa magia y toda esa fantasía del muñeco y la historia habla mucho de la transformación, de que algo que es mágico pues es porque se transforma y de creer, creer en los otros o en lo maravilloso creyendo en uno mismo. Y yo creo que eso también hace el abrazador y todo lo que está detrás, las mujeres, las donaciones, pues como todo el ámbito social. Y es que uno con esa fuerza de creer que es capaz puede crear, puede hacer las cosas, puede tener fuerza de cambiar su propia realidad. Nosotros en Pobreza trabajamos en 2 lugares. Ayudamos a generar oportunidades laborales, pues enseñamos a las mujeres a coser, pero ellas aprenden a coser en 2 o 3 meses. Realmente les damos una oportunidad para que ellas puedan tener ese trabajo y ayudamos a cambiar la mentalidad de pobreza que no depende de un asunto económico, sino que es esa capacidad de las personas de cambiar su propia realidad, que todos en algún momento decimos yo no puedo, yo no soy capaz, es que yo no sé cómo hacer eso, y es como esa pereza también a veces de que uno no quiere hacer pues como las cosas o que uno no tiene esa capacidad de creer en uno mismo para hacerlo. Entonces yo estoy súper segura que es un símbolo de esa fuerza, de ese amor, de esa capacidad y de esa energía que da como poner las cosas que da poner el corazón en las cosas y poder crear y transformar. En este momento 23.000 personas tienen abrazador en sus manos, casi 8.000 personas lo han recibido por donación, hemos ido a muchas partes, hemos donado a excombatientes y eso fue llegar al Chocó, donde unos personajes súper grandes con los músculos así enormes de sostener el fusil, a decirles, hola, te traje un regalo. Y ellos, claro, pues esta que está loca, que es ese muñeco, y era decirles, es un abrazador, te lo mandó alguien en Medellín o en el país, porque hicimos una campaña muy grande para recolectarlos, porque él tiene mucho miedo que tú vuelvas, así como el miedo que tú tienes de volver a la ciudad. Y era cambiar esa cara de ese adulto por una voz de un niño que se soñaba comprar una vaca, 2 gallinas, que decía: "Yo quiero terminar tercero de primaria, porque quiero aprender bien a leer y a escribir", o "Yo dejé una novecita en tal parte hace 10 años". Entonces, realmente, pues, es como romper un montón de barreras mentales en los adultos, de tener un juguete favorito a los 40, 50 años o un gesto de un desconocido en el que a veces uno no cree. También una vez en un hogar de adopción, una niña nos dijo, pues ahí en los hogares de adopciones o en los contextos, pues como en las donaciones, hacemos entregas muy simbólicas, porque realmente el abrazador es un recuerdo de ese otro y cuando uno se la da a la mamá o a los hijos, pues es muy fácil porque ya hay un vínculo, lo que hace el abrazador es potenciar ese vínculo. Pero cuando son desconocidos, siempre hacemos un ritual, cambiamos la tristeza por un abrazo o algo bien simbólico. Y bueno, esta vez hicimos un ritual en un hogar de adopción y la niña al final se me acercó solita y me dijo, oye, ¿quién me regaló este abrazador? Y yo le dije, ay, lo siento, no me acuerdo del nombre de la persona, es un señor que está caminando por ahí, por Medellín, y se puso súper brava. Y me dijo, ¿cómo así? Si él no me conoce, ¿cómo va a querer que yo duerma acompañada o que yo no esté más sola? ¿Por qué me va a regalar un abrazador si él no sabe quién soy yo? Y claro, es ir a lugares donde hay un montón de soledad, donde su núcleo primario parte del maltrato, del abandono, decirle
hay gente afuera que quiere que usted esté bien, eso es muy raro. Yo me pasé 20 minutos contándole a ella lo que pasaba con el abrazador, lo que les contaba a las otras personas de las fundaciones. Ella era así en silencio, me miraba y al final cogió esa caja y ese muñeco y me dijo, por favor, encuéntralo y dile que muchas gracias. Entonces yo creo que es muy lindo como, pues sí, es como magia, es como encontrar a los desconocidos que uno tiene un montón de taras o de cosas con ese otro contexto, a decirle, venga, que no todos somos tan malos, venga, que podemos creer en las personas y en uno mismo. Y así hemos hecho pues con bebés, con historias pues hay como de todas, con novios, con personas con síndrome de Down, ancianatos, hemos donado a un montón de comunidades porque es un gesto que no tiene ni barreras de edad, ni género, nacionalidad, uno quiere un abrazo cuando alguien nace, cuando alguien muere, cuando gana la materia, cuando la pierde, cuando duerme. Entonces, realmente es como un objeto que ayuda mucho en distintos contextos y el libro, el personaje de la historia realmente es el que le da el significado. Nos llamamos la isla de los abrazadores porque la naturaleza para nosotros enseña. Entonces hay un abrazador que le tira los problemas al viento, al mar, a la brisa, hay otro que aprende las montañas, hay uno que tiene la piel color escondite y se camufla entre las ramas y las hojas. Y recuerda a esas personas que tú no puedes ver, pero puedes sentir como si estuvieran escondidas. Entonces con el del bosque enseñamos que detrás de un duelo hay un montón de aprendizajes o de recuerdos, o que a veces uno llega a la casa muy bravo, pero realmente no es que esté bravo, es que tiene mucho cansancio. Y con cada personaje de esa isla, pues enseñamos, camuflamos toda esa neurofisiología, esa oxitocina, todas esas cosas científicas en historias, porque yo creo que esa es como realmente la libertad del ser humano, la capacidad de pensar distinto. Entonces usamos toda esa fantasía, ese poder de ese personaje que no lo va a juzgar a uno para meter un montón de magia en adultos, en niños, en ancianos y decirle, hágale que usted puede, que usted es capaz de ver las cosas distinto y que hay otro y que devuelve pues esa capacidad de creer en uno mismo y en los otros. Y pues yo no sabía nada de emprendimiento, realmente hemos llegado a muchos lugares muy chéveres pues en estos 5 años, pero yo empecé haciendo. Yo trabajaba como profe investigadora 13 años, la más nerda del mundo, estaba a punto de hacer el doctorado, mis mejores amigos eran los libros, o sea, nada que ver con esto, súper tímida, pero bueno, pues como que aprendí un montón de cosas en el camino. Los primeros abrazadores eran así, súper chuecos en la máquina de coser de mi abuelita, pero lo primero que hicimos fue hacer, como sin miedo, jugando, a verlo como un prototipo. Me gané una beca en Alemania y por eso empecé, pero volví con 3 millones de pesos en la cuenta, cero pues plata, pero ya llevamos pues 5 años y cada vez vamos siendo como más sostenibles en ese aspecto. Y lo que nos da más fuerza es lo que les decía al principio, tener ese porqué muy claro, que es esa magia que se hace realidad con las personas en comunidad vulnerable, pero también con todas las personas. Hay niños que nos dicen, en las ferias, como, ay, yo ya tengo un abrazador, no sé qué, me lo regaló mi tía, ¿qué es lo que más te gusta? Que mi abrazador tiene un gemelo que está acompañando a un niño en un hospital porque está enfermito. Entonces es súper lindo también como desde todos los lugares, desde ambos extremos, cuando esas personas realmente pues como que se conectan con esa fuerza de ese personaje y de ese corazón. Y con ese abrazo a uno mismo, que es realmente la excusa del muñeco, conectar también esa fuerza de ese corazón y pues esa energía como de ese amor. Nosotros lo que hacemos son experiencias que enseñan a ponerle entonces inteligencia a las emociones, creamos espacios, son como salas de informática que en vez de salas de informática, aprender computadores, aprendes qué hacer con la rabia, con la frustración, damos talleres con todas esas historias, ponemos a los adultos como si fueran niños de 5 años a escuchar una historia de un abrazador que se perdió por dentro o que tenía mucho miedo y a través de esas historias enseñamos y pues fabricamos herramientas que con el libro y el muñeco se vuelven en un aprendizaje muy fuerte en esa capacidad de creer y de estar vinculado con el otro. Estas son parte de uno de nuestros talleres productivos, las mujeres pues que cosen los abrazadores,
es más feliz subir a esos talleres que trabajar en la oficina, se ríen todo el tiempo, hacen chistes, inventan trovas, son lo máximo. Yo creo que al final un abrazador es esto, pues es como esta caricatura, es como un lugar muy invisible que a veces no es fácil reconocer, pero que todos necesitamos tanto como el agua o como el alimento. Ese espacio, ese lugar donde uno se siente amado, se siente reconocido, siente que a pesar de lo que uno sea, nunca lo van a dejar de querer, que al final, pues eso es y ojalá que sea uno mismo. Así que bueno, bienvenidos a la isla y gracias por la charla. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguien quiere probar el abrazador? Vivi, por acá había alguien que quería probar el abrazador con alguien del público, entonces aquí está. Funciona. Sí, se siente la fuerza. Se siente el Peso abrazo. incluso, sí. Sí. Sí, este me gusta más. Este está muy bien. Te felicito. Gracias. Tienes un proyecto bellísimo. Muchas gracias. Mucho éxito. Muchas gracias. Hola Vivi, gracias por tu presentación, la verdad está increíble esta historia, motivas a muchas personas a querer emprender y sobre todo que el mensaje que dejas es demasiado enriquecedor. Yo quisiera saber de dónde son las mujeres que te ayudan a crear los muñecos. Tenemos 2 talleres en Colombia. Hay una que está en la Comuna 7, otra en la 8, Robledo de la Huerta, y otra Altos de la Torre, que es como Enciso, 13 de noviembre para arriba. Ellas, hay unas que son desplazadas de Dabeiba 2 veces, la otra también es desplazada pues como ya en el contexto urbano, y en Argentina tenemos otro taller productivo y es igual, ella vive en la villa con su familia y sus 2 hijos ya pues grandes de 18 y 19 años le ayudan a coser y a rellenar los abrazadores, pero todas las mujeres viven pues en condición de pobreza extrema y están además pues saliendo de ella. Bueno, muchas gracias por su tiempo, por estar conectados y nos vemos.